Y les invito a que me acompañen en su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué estos dos versículos? Porque hace 3 semanas atrás iniciamos con una nueva serie, El Caminar Cristiano, y hoy vamos a estudiar algo bastante bueno en el cual nos vamos a ver identificados con este tema. Y vamos a hablar acerca de la paciencia, con el título El cristiano y la paciencia, precisamente, que está enfocado en estos dos versículos, precisamente en el versículo número 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Segunda de Pedro, capítulo 1: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Este fue el tema que vimos al principio. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y hasta aquí vamos a estudiar hoy esa parte, la paciencia. Recuerdo hace muchos años, y todos los que son de casa, los que han perseverado hasta hoy, desde que inició esta iglesia, todos me conocieron a mi familia, cómo nosotros llegamos y hasta dónde el Señor nos ha traído, porque ha sido por su gracia. Como hemos aprendido que todo lo que hemos tenido y lo hemos logrado no ha sido por nuestros propios méritos, es porque así al Señor le ha placido llevarnos de gloria en gloria. Pues como les decía, muchos conocieron nuestra condición, en cómo nosotros llegamos, y también sé que muchos sabían que yo los jueves a veces me escapaba tantito del trabajo porque vendía rápido mis panes y venía un rato al servicio, y todos sabían que yo venía con el carrito, con la música del panadero con el pan. Y pasé más de 5 años vendiendo panes. Y durante ese tiempo que yo buscaba, que yo vendía panes, también salía a buscar un trabajo formal en el que mi familia y yo pudiéramos tener las prestaciones necesarias también. Y por más que yo salía a buscar trabajo, cuando yo me presentaba en recursos humanos o con la persona que me entrevistaba, solamente con ver mi apariencia me decían: si hay alguna vacante, nos pondremos en contacto con usted. Y una vez que me decían esto, me daban en la torre y yo sabía que nunca me iban a volver a llamar. Y por más de 5 años me la pasé así. Todos los días, durante más de 5 años, que ya perdí la cuenta, pero sé que son más de 5 años, todos los días mi esposa y yo orábamos. Incluso nos tomábamos algunos días para ayunar y que el Señor me pudiera bendecir con un trabajo formal. Pero yo era específico en mis oraciones. Yo le decía al Señor, porque Él sabía mi anhelo, el anhelo de mi corazón. Yo le decía al Señor: necesito un trabajo en el cual pueda tener las prestaciones, pero también necesito un trabajo en el cual yo pueda servirte los jueves, venir a los servicios los jueves. En ese tiempo era martes y jueves. Entonces yo le decía al Señor: necesito un trabajo que sea de martes, que yo pueda trabajar de 8 a 4 o 5 de la tarde, pueda venir esos días que hay servicio. También pueda traer a mis hijas al grupo de jóvenes, porque antes no había ni siquiera alumbrado público por este lado. Y también le decía al Señor: y los domingos yo pueda venir y pueda servirte también. Y todos los días eso era mi oración por más de 5 años. Hubieron muchas ofertas de trabajo en las cuales no coincidían con lo que yo le pedí al Señor. Me ofrecieron más de 3 o 4 trabajos muy buenos, muy bien pagados. Pero cuando yo les hacía esa pregunta, ellos me decían: tus días de descansos van a ser indefinidos, tus horarios van a ser rotativos. Y recuerdo una noche anterior, yo le había dicho a mi esposa: mira, este trabajo está muy bueno, voy a trabajar en este lugar. Y mi esposa me decía: ¿seguro? Porque no es lo que habías pedido. Entonces recuerdo que mañana yo me iba a levantar muy temprano para ir y tomar el transporte e irme a trabajar. Mi primer día de entrevista, iba a ir a la entrevista de hecho.
Y recuerdo que esa mañana, audiblemente, la palabra de Dios y me dijo: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Y le dije a mi esposa: no voy a ir a trabajar, no voy a ir a ese trabajo. Y mi esposa se enojó conmigo ese día y me dijo: ¿cómo es posible que no vas a ir? Si no ves que vendiendo panes no resulta y ya llevamos mucho tiempo, sí. Y le dije: no voy a ir, porque no es lo que le estoy pidiendo a Dios. Pasado mucho tiempo, muchos años, ya en el último año, recuerdo un diciembre, un 24 de diciembre, que el pastor Gama reunió a todos, a las familias, que se abrazaran, que se tomaran de la mano, porque iba a orar, iba a bendecir a todas las familias. Recuerdo que bajé rapidito, terminé de hacer las cuentas de las aportaciones y bajé, estaba con mi esposa ahí atrás. Y yo recuerdo que mientras él oraba, yo agarré la mano de mi esposa y me puse a llorar y le dije: ya no aguanto más esta situación. Ya son muchos años y ya no aguanto más. Yo recuerdo que allá atrás yo estaba llorando y nunca se nos olvida con mi esposa. Y ella me dijo: aguántate un poquito más. Espera un poquito más, no tires la toalla porque la bendición está cerca. Fue el 24. Y el 27 tuve la oportunidad de hablar con una persona y le dije: si pudieras recomendarme con alguien, yo sí necesito trabajar. Y así fue como Dios me bendijo con el trabajo que actualmente tengo. Pero fue un trabajo de más de 5 años de ayuno y oración, que para muchos dirían: no, pues fue un ratito. 5 largos años para mí. Para mí esto era una eternidad. Por esta razón es que casi todos los días que despierto y voy rumbo al trabajo, siempre me hago esta pregunta casi todos los días: ¿qué sería de mi vida si no me hubiera esperado el tiempo perfecto que tú tenías para mí? Siempre le pregunto esto al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque la razón del por qué muchas familias, muchas personas tenemos conflictos en nuestros hogares, tenemos problemas en una relación entre padre e hijos, problemas en el matrimonio, problemas con los esposos, la razón del por qué hay problemas también en la iglesia de Jesucristo, de por qué muchas veces nuestra relación se daña entre los mismos hermanos de la iglesia, la razón por qué algunos pastores cometen errores y fracasan en cierta medida en su ministerio, es porque todos carecemos de paciencia. Esa es la razón por la cual hay muchos conflictos en los hogares, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia misma, porque carecemos de paciencia. Nos hace falta tener paciencia para poder tratar con cada una de las personas de una manera correcta. Nos hace falta paciencia para poder comprender que no todos vamos a desarrollarnos de una manera más fácil, que no todos tenemos las mismas habilidades para hacer ciertas situaciones, ciertos trabajos que se nos presentan. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener paciencia. Como ya estudiamos en los temas anteriores, aprendimos que hay que añadirle a nuestra fe ciertas acciones que avalen que realmente nosotros somos cristianos y que hemos nacido de nuevo. Por eso Pedro dice que hay que añadirle a nuestra fe virtud, es decir, calidad moral, excelencia moral. También estudiamos que hay que añadirle a esa fe conocimiento, ese conocimiento del poder conocer a Dios para enfrentar las situaciones, las adversidades que nos suceden todos los días y enfrentarlas con sabiduría. También aprendimos que a nuestra fe hay que añadirle también dominio propio, esa capacidad que nos permite a nosotros controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Y qué bonito es cuando lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios. Aparte entonces de añadirle virtud a nuestra fe, de añadirle conocimiento, de añadirle dominio propio, también hay que añadirle paciencia. Ustedes se preguntarán: ¿y qué es paciencia?
Paciencia consiste en esperar pacientemente, válgase, consiste en esperar paciente, persistentemente y mantenerse firme ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las pruebas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta tarde, ya que estas nos ayudarán a nosotros a tener una vida y un carácter sólido como cristianos, como hijos de Dios. He escuchado muchos que dicen la paciencia es un don de Dios. La paciencia no es un don de Dios. Es una virtud que cada uno debe de ir desarrollando en su proceso como cristiano. No nacemos con paciencia. La vamos adquiriendo, la vamos adquiriendo. Es un proceso para nosotros en nuestra vida. ¿Cuándo inicia esa paciencia? Inicia desde el momento en el que nos convertimos, porque antes de convertirnos teníamos un carácter insoportable. Y muchas veces, aún creyendo haber nacido de nuevo, seguimos teniendo un carácter insoportable también. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Acuérdense de este último versículo, porque con esta voy a terminar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Veamos lo que dice el versículo 2 de Santiago 1. Cuando dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra diversas pruebas significa todo tipo de prueba, cualquiera que sea la situación, cualquier tipo de prueba. Es decir, las situaciones que Dios permite, pero no lo permite para afectarnos a nosotros, sino que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Por eso es que debemos de añadir a esa fe paciencia. Vamos a entender esto en esta noche. Cuando Santiago hablaba de gozo, no se refería precisamente a un sentimiento de alegría como muchos pensamos. A veces decimos, ay, pero ¿cómo voy a estar alegre en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones que paso todos los días? No se refería a un sentimiento de alegría. Él estaba hablando de un sentir interior de calma, de paz, de confianza en el Señor, sabiendo que el Señor tiene todas las cosas bajo control. Y aunque estemos pasando por un momento difícil, sabemos que el Señor a cada prueba también le tiene preparado una salida. Eso es nuestra confianza en el Señor. Y eso es lo que debemos nosotros de estar seguros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros de una manera muy especial. Dios está trabajando de diferentes maneras y de una manera muy especial, muy específica en la vida de cada uno. Está trabajando en cada área de nuestra vida que nos está afectando en nuestra relación en el matrimonio. Está trabajando también en un área muy específica en el cual nos está afectando a nosotros como padres que somos impacientes, de no poder corregir e instruir a nuestros hijos, como dice la palabra, exhortar en amor, y se nos olvida esa parte. Dios está trabajando en un área específico en nuestra vida en el cual nos está afectando a nosotros también por ser orgullosos y no dejarnos corregir por otras personas también. Dios está trabajando en cada área de nuestra vida de manera que el proceso es difícil, es doloroso. Pero el Señor, el que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, todos los días de nuestra vida tenemos un proceso en el cual Él nos va a ir puliendo en cada área de nuestra vida. Por eso cuando dice Santiago capítulo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce esa prueba? ¿Qué produce esa prueba? ¿Qué genera esa prueba que pasamos? Paciencia. La clave en este versículo 3 de Santiago 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. La clave principal en este versículo 3 de Santiago 1 es la palabra sabiendo. ¿Por qué dice sabiendo?
Porque ese es el grave problema que sucede con muchos, los que ya somos cristianos. El problema es que muchos no sabemos o no entendemos. ¿Y qué es lo que no sabemos y qué es lo que no entendemos y qué es lo que debemos saber o debemos de entender? Debemos de saber y entender que la prueba de nuestra fe, Dios lo quiere perfeccionar para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. De manera que cuando las personas nos observan, ellos puedan ver la luz de Cristo en nuestra vida. Y ellos puedan decir: me gusta cómo vive esta familia. Antes todos los sábados escuchaban los escándalos, ahora ya no. Me encanta cómo vive esta familia, porque antes se reunían y hacían su party, su fiesta en la casa, ahora ya no. Ahora se escucha que los fines de semana se preparan para ir a buscar a Dios. Que la gente pueda anhelar ser como Cristo, porque nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. Nosotros representamos a Jesucristo en esta tierra. Eso es lo que debemos de saber, eso es lo que debemos de entender. Que la prueba de nuestra fe Dios la quiere perfeccionar, si tú y yo lo permitimos. Hay una frase, un dicho mexicano que dice que a la fuerza ni los zapatos o los calcetines. Que a la fuerza ni los zapatos entran. Así es Dios. Dios quiere perfeccionar nuestra vida para ir formando nuestro carácter. Eso es si lo queremos a la buena. Porque la palabra de Dios también dice: y a todos los que le recibieron y creyeron en él. Eso fue el primer versículo que a mí se me quedó cuando Chuy me dio el discipulado hace muchos años. Y a todos los que recibieron y creyeron en él, él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tú y yo que hemos tomado la decisión de dar ese paso de obediencia y seguir a Jesucristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así que puedes hacer lo que quieras y puedes creer que nada va a suceder o nada está sucediendo, pero tranquilo, tranquilo. Porque cuando yo voy a pescar y tiro el anzuelo, pasa algún parguito, algún jurel, alguna barracuda o lo que sea, y ve la carnada y empieza a comer. Ay, es que está rico esta carnada que le pusieron al señuelo. Está riquísimo, dice el pez. Pero nada pasa y nada pasa. Se traga la carnada y empieza a nadar. Mientras el pescador dice: ya comió la carnada, voy a dejar que se trague toda. Y deja ir el cordel, deja ir la línea. Y cuando de repente se atoró. Así somos nosotros. A veces creemos que nada está pasando. Pero hay una alabanza que siempre la repetimos y dice: aunque mis ojos no puedan ver, sé que Él está obrando. No sé de qué manera, pero Él está obrando de una manera sobrenatural. Cristo es el Dios de toda paciencia. También debemos de entender esto, saber esto, que Cristo es el Dios de toda paciencia. Por eso es que Él es el ejemplo más grande a seguir. Él fue paciente. Pero también debemos de entender que el ser probados nos trae a nosotros aflicción, nos trae a nosotros dolor. Y es muy importante que sepamos que en el periodo de formación somos disciplinados por Dios. Somos disciplinados por Dios. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Porque se portan bien? ¿Verdad que no? Disciplinamos a nuestros hijos porque algo no están haciendo bien. Y en muchas ocasiones los disciplinamos para que les vaya bien. Ahora, cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿ellos ponen una cara sonriente porque les gustó la disciplina? No. Ellos se molestan aún más y hacen su berrinche.
Algunos hasta se tiran al piso, se jalan las greñas creyendo que así se va a solucionar. Pero lo que no saben es que viene mucho más allá, otra disciplina más. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gusta que nos disciplinen? ¿Verdad que no nos gusta? Ahora, ¿por qué nos disciplina el Señor? Porque no estamos haciendo las cosas correctamente. El Señor nos disciplina porque no estamos obedeciendo su palabra. El Señor nos disciplina porque un día le dijimos a Él: Señor, si tú me sacas de esta situación, cuando tú me saques de esta, yo te voy a servir, te voy a honrar, te voy a dedicar el mejor tiempo posible. Señor, si tú me sacas de esta crisis, Señor, cuando yo ya haya salido de esta, te voy a dar lo mejor de mi aportación. Y se nos olvida. O estamos pasando por una situación X y le clamamos al Señor y le decimos: Señor, si tú me sacas de esta enfermedad, yo te entrego mi vida como una ofrenda para ti y te voy a servir, y esto y lo otro, y se nos olvida. Y nos convertimos como ese pez. Nadamos y nos comemos la carnada creyendo que no está pasando nada. Y el Señor nos empieza a disciplinar y no nos gusta. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Veamos el versículo 5. Dice: no menospreciéis la disciplina. En otras palabras, está diciendo: no huyas, no corras para tratar de evadir esa disciplina que es para ti. Cuando está diciendo no menosprecies la disciplina, te está diciendo a ti: oye, hijo, tranquilo, no huyas. Pues tú la regaste, si te toca la disciplina, pero no huyas. Y todos sabemos que aunque no podemos huir de Dios, donde quiera que vayas, el Señor ahí está. Él es omnipresente. Y por más que te quieras esconder, el Señor te va a encontrar. Jonás quiso huir de la presencia de Dios y el Señor lo encontró. Por eso dice: no menospreciéis la disciplina, no huyas, no corras para tratar de evadir esa disciplina. Las pruebas que nos suceden muchas veces creemos que son injustas para nosotros. Pero primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 23 dice: criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos trabajan para alguien? Yo trabajo para alguien. Todos trabajamos para alguien. ¿Cuántos tienen un buen patrón? Algunos. Otros tienen un pésimo patrón. Un orgulloso, uno de aquel que apenas si llega y empiezan a temblar y ya no saben ni qué hacer. Pero qué bonito es tener un buen patrón. Pero qué mala onda es abusar de esa confianza del buena onda del patrón. Pero que a veces nosotros queremos que es injusto. Cuando de repente vemos que el patrón le da un bono inmerecido a alguien que no se esforzó, y nos molestamos y decimos: pero ¿cómo es posible que el patrón, que el jefe le dio ese bono a esta persona cuando no se esforzó, cuando yo estuve
dando horas extras, cuando yo estuve quemándome más que él y a él le dio más que a mí. ¿Es justo o es injusto? Para nosotros es injusto que alguien que no se merecía un bono recibió mejor que yo. Dios prueba nuestra fe, aunque a veces sea injusto. Primera de Pedro 2, 19, 23 dice: porque esto merece aprobación, y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y los soportáis. Ahora bien, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Es decir, que si tú la regaste y te la aplican o te dan tu merecido, pues porque tú lo buscaste, ¿sí o no? O los hijos: hijo, no me levantes la voz. Oye, deja de estar gritándole a tu hermana. Oye, deja de estar molestando a tu hermana porque está haciendo tarea, más ahora que son las clases en línea. Y ya están de berrinchudos o de berrinchudas. Y de repente se les pasó la mano al hijo. Y allá van los padres a corregirles. ¿Se lo merecían? Claro que sí. Porque ¿qué padre le va a pegar a su hijo cuando se está portando bien? ¿Qué padre le va a llamar la atención a su hijo cuando se está portando bien? ¿O qué padre le va a llamar la atención a su hijo cuando sabe que su hijo está en clases en línea, pero está en clases y no está de pinta? Ahora dice: mas si haciendo lo bueno sufrís. Ahora, aquí es donde muchos cristianos rebotan, hay muchos cristianos se topan, porque lo vivimos frecuentemente. Dice: y si haciendo lo bueno sufres y lo soportas. Soportar aquí se está refiriendo a estar bajo presión. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora debemos de entender que a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo, en todas las situaciones. Dios permite las pruebas, aunque a veces humanamente lo creemos injusto. ¿Por qué lo permite? Para producir a nuestra fe paciencia. Todo cristiano maduro sabe y ya debe de saber claramente que las pruebas son parte de la vida cristiana, que las pruebas son parte de esta vida, de este proceso que llevamos hasta el día de Jesucristo, ya que a través de esas pruebas el Señor nos va perfeccionando a nosotros, nos hace crecer en la fe, porque nadie puede crecer, nadie puede madurar si no es a través de las circunstancias de la vida. Nos hace crecer en la fe, pero también nos permite ver la gloria de Dios en nosotros. Como les comenté hace un momento, al principio, si yo hubiera tirado la toalla ese 24 de diciembre y el 25 hubiera salido a buscar cualquier tipo de trabajo, al que me salga primero, al que se me ponga primero, no sé qué sería de mi vida hoy. Pero yo recuerdo 5 años atrás, cuando empezó todo esto, yo recibí palabra de Dios de parte del papá de la pastora Suri. Yo le decía: pastor, es que ya no aguanto más, pastor. Yo llegábamos a las 8 de la mañana a la junta de líderes, todos los domingos. A las 8 de la mañana todos, y el que llegaba tarde, pues que se espere, ¿no? La corrección. Pero a las 8 de la mañana estábamos todos para tomar un tiempo de oración y después la junta. Y luego bajábamos todos y el servicio. Yo recuerdo que le decía: pastor, es que ya no aguanto más, pastor. Toda esta semana me fue muy mal en el trabajo y ya no aguanto más. Y él me decía: aguántate, sigue orando, hijo. Eso era su palabra: dobla rodillas. Y pasaba el segundo, el tercer año y le volvía a decir lo mismo. Y entonces un día él me dijo: a su tiempo, si aprendes a esperar el tiempo de Dios, Él te va a dar algo mejor para ti, pero hay algo especial para ti. Yo no lo entendía.
Ahora lo entiendo perfectamente. Que esperar el tiempo de Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a un hijo de Dios. El problema es que somos impacientes, nos desesperamos al no ver respuesta de parte de Dios. Pero el Señor tiene las cosas bajo control. ¿Qué es lo que Dios prueba en cada uno de nosotros? Que soportemos la prueba, que no hagamos lo mismo, que aquel que nos ofendió. A veces decimos, el que me hace me la paga. Pero el Señor dice, no, aguántate, no pagues lo mismo, no pagues mal por mal. Más bien, paga el bien por el mal. El versículo 21, pues para esto fuiste llamado. Ahora, ¿qué significa esta parte del versículo 21 que dice que para esto fuiste llamado? Para padecer precisamente de manera injusta. Y esto es para todos, para cristianos y para no cristianos. Solo que hay una gran diferencia. ¿Padecemos injustamente en esta tierra? Sí. Hay una gran diferencia entre el cristiano y el inconverso. Los que sufren primeramente sin Cristo padecen peor. Padecen peor. Los que tenemos a Cristo y hemos aprendido a confiar en Él, sabemos que la prueba nos ayuda a nosotros a formar nuestro carácter y porque hemos aprendido a confiar en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora, todos ya sabemos de la vida de Jesucristo. Cristo padeció justa o injustamente todo lo que le hicieron. Injustamente. Sigue diciendo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó Cristo? Ejemplo de que padeció injustamente, Él mantuvo esa paciencia. ¿Qué nos dejó Cristo? Ejemplo de paciencia. El versículo 22. El cual no hizo pecado. Es decir, en relación a aquellos que le hicieron daño, que cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, lo bofetearon. En relación a lo que le hicieron, Él no se vengó. Dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice ahí que hacía? ¿Qué dice? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Él no decía, órale. O cuando estaba en la cruz, Él nunca dijo, órale chavo, me andas pegando, pero cuando estés allá en mi presencia, ahí sí te voy a dar con todo. ¿Verdad que no? Él no se vengó. Él no se vengó. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces como cristianos si alguien nos calumnia? Pues no seguirle la corriente. Y si alguien está moleste y moleste, no responderles. Aguantarse, tener paciencia. Ustedes pueden decir, hermano Hugo, pero qué bonito lo dice. Es que es difícil, no estoy diciendo que es fácil. A mí en lo personal me cuesta demasiado aguantarme y puedo decirle la verdad a esa persona, pero es difícil. Pero el Señor nos está enseñando, y si la Biblia dice eso, y Jesús fue un ejemplo a seguir, ni modos lo tenemos que hacer aunque nos cueste. Autoexamínese en esta noche. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Cuando conoció a Cristo hasta ahora, ¿habrá un cambio en su vida hasta hoy? ¿O sigue peor que ese antes de Cristo? Han habido cambios visibles.
¿Ha sido fácil llegar hasta esta etapa de tu vida como cristiano? No ha sido fácil. Ha sido un proceso muy difícil. La paciencia nos ayuda a nosotros a correr la carrera de la vida cristiana, pero el Señor nos invita a que debemos de terminarla bien. Porque en una carrera no se trata de quién inicia bien, sino cómo la terminas. ¿Han visto ustedes las carreras de maratón? Y de repente todos salen muy motivados y empiezan a correr al 100 por hora. Llegando a medio camino ya se les fue la fuerza. Pero han visto también algunos que inician la carrera y van tranquilos, y no importa que se adelanten. Yo voy tranquilo, llevando el control de mi respiración, llevando el control de todo. Ya voy a la mitad del camino, veo que todos ya no aguantan, se están desmayando. Y cuando veo que me queda poco, saco todo lo que tengo y empiezo a correr y llego a la meta. No se trata de cómo inicias la carrera, sino cómo lo terminas. No se trata cómo iniciaste a servir en el ministerio, porque todos iniciamos con fuego. Estamos en ese primer amor. Yo quiero servir, yo quiero entrarle, yo quiero hacer esto. Pero después empiezas a fijarte en los errores de los demás. Es que yo hago más que ese. Es que ese no hace nada y es muy hablador. Es que ese dice que hay que poner más ventiladores porque hace calor, pero es el que menos ofrenda, el que menos diezma. Y empiezas a fijarte en todos los errores de los demás. El Señor nos pide a nosotros a correr esa vida como cristianos y terminarla bien. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Aquí va la pregunta: ¿quiénes son esa nube de testigos? Esa nube de testigos pueden ser las personas que nos están observando cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias de la vida. Ahora que tú ya conoces a Cristo, ahora estás bajo una lupa. Incluso si tú eres el esposo y decidiste darle la espalda al pecado y seguir a Jesucristo, y tu esposa no quiere servir a Cristo, ella te está observando con una lupa, y cuando falles, pero el domingo te vi que danzabas y gritabas y decías aleluya, pero mira cómo te portas ahora. Porque ellas aún no han entendido que nuestra vida como cristianos es un proceso. ¿O alguien entró a estudiar en el kinder y a la primera semana ya sabía leer y escribir? No, fue un proceso de estudio para poder aprender a leer y a escribir. Nuestra vida como cristiano es un proceso que dura para toda la vida, pero eso no significa que nos vamos a quedar estancados. Dios nos pide a crecer constantemente espiritualmente, a madurar constantemente nuestra vida como cristianos. Sigue diciendo el versículo 1 de Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr la carrera cristiana? ¿Qué dice? Y corramos ¿con qué? Con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque todavía nos resta camino hasta que el Señor venga. Por eso tenemos que correr con paciencia. Ahora, la paciencia en el cual se está refiriendo aquí está muy relacionada con la tribulación, está muy relacionada con el sufrimiento, está muy relacionada con el dolor. Por eso es que el Señor nos ejercita a nosotros a través de la paciencia. ¿Para qué? Para perfeccionarla todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se perfecciona nuestra fe? A través de las pruebas. Si todo va bien en nuestra vida, algo va mal. Si todo va bien, algo está mal. Porque cuando pasamos por diferentes pruebas,
El Señor nos va llevando de gloria en gloria, siempre y cuando permanezcamos firmes en el camino de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que un día estaremos en su presencia y nos gloriaremos juntamente con Él y podremos decir: terminé la carrera, lo hice bien, llegué a la meta. Qué hermoso sería eso. El versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, que cada uno de nosotros sabemos y estamos seguros que Dios nos está formando, nos está ejercitando. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa, todo el propósito, todas las pruebas y las tribulaciones que pasamos todos los días tienen un propósito, tienen un fin muy especial para formar nuestro carácter como cristiano. Yo no sé cuál sea la situación que ahora estás pasando, pero de algo estoy seguro: el Señor está tratando en algún área de tu vida que tú nunca te habías dado cuenta que era necesario cambiar ese estilo de vida. El Señor está trabajando de una manera muy especial en cada uno, de manera que no entendemos cuál es ese propósito. Pero todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. ¿Por qué nos ayudan a bien? Porque Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino pensamientos de bien. Todo el tiempo el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Como les dije, es un proceso del cristiano en esta carrera. Ahora, todos sabemos, y más los atletas, cuando saben que van a presentar una olimpiada, se preparan mucho tiempo antes de esa olimpiada o de ese torneo para estar en forma y poder ganar ese premio. Aparte de prepararse físicamente, que van al campo y se entrenan y hacen cada una de las instrucciones que le dan, también cuidan su dieta y siguen las indicaciones de sus entrenadores. Así nosotros somos preparados en todo tiempo. ¿Y cómo nos estamos preparando? Estudiando la palabra de Dios en los discipulados. ¿Y cómo nos estamos preparando? A través de las enseñanzas y las exhortaciones. Porque seguramente, y te aseguro hoy, a los que estamos aquí, a los que nos están viendo en las redes sociales, dirán: ay, pues qué dura palabra, qué necesidad tengo de estar escuchándolo. Pero no son mis palabras, porque eso dice la Biblia y estamos leyendo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice y ahí está escrito, ni modos, lo tenemos que aguantar y lo tenemos que hacer, tenemos que obedecer también. Sigue diciendo el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es decir, la prueba ejercita la paciencia y nosotros nos vamos a ejercitar todo el tiempo. ¿Con quiénes? Ahora, ¿dónde vamos a ejercitar la paciencia? ¿En la casa? ¿Con los hijos? ¿Con la esposa? ¿O con el esposo que es insoportable? ¿Dónde vamos a ejercitar la paciencia? ¿Con los vecinos? Que de repente se arma su pachanga los fines de semana y son a las 3 de la mañana y no nos dejan dormir. Ay, estos vecinos, ojalá que se les queme la bocina.
¿Cuándo vamos a ejercitar la paciencia? Con los compañeros de trabajo, que a veces también son insoportables, tienen una conducta insoportable. O cuando a veces le asignas algo y no lo quieren hacer. O cuando te acostumbras a salir media hora antes para llegar a tu lugar de trabajo y de repente es el tráfico. Y tú dices, híjole, ya con esta voy a llegar media hora después a mi trabajo. Y andas claxoneando a todo mundo. ¿En qué momento vamos a ejercitar la paciencia? Cuando vas al súper porque tienes algo que comprar de emergencia y de repente no consigues nada de lo que te gustaba comprar o lo que querías comprar. O cuando vas al súper y tienes a una señora adelante que tiene hasta 2 carritos de mercancía y luego ya le pasaron todos sus productos y luego no pasa la tarjeta. Y ay, tanto tiempo esperé para que suceda esto. En diferentes áreas, en diferentes momentos, Dios está ejercitando la paciencia en nuestra vida. Pero a veces no lo entendemos. A veces necesitamos mucha paciencia para tratar con nuestros hijos. Y solamente son 2 hijos, solamente son 3, solamente son 4. ¿Se imaginan ustedes la paciencia que los pastores han tenido para soportar nuestros berrinches? Y eso es lo que no vemos a veces. Si se nos es difícil tratar con nuestros hijos, que vivimos 24/7 en la casa, ¿cuán grande paciencia tienen los pastores para soportar a la iglesia? Y eso no es de cualquiera, eso es de valientes. Y eso es lo que muchos no vemos. Y a veces nos acostumbramos solamente a buscar esos mínimos detalles y empezar a juzgar a nuestros pastores. Es que no nos tienen paciencia, es que esto, pero son muchos. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Orar por ellos también. Porque a veces se nos olvida eso. A veces creemos que ellos son tan fuertes y que no necesitan la ayuda de los demás. No, ellos necesitan que oremos por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que también los ejerciten la paciencia, para que también los ayude a guiar a su pueblo por el buen camino, para enseñarles la sana doctrina también. Para eso somos como iglesia. Para eso somos la familia en Cristo Jesús, para orar el uno al otro, para ayudarnos el uno al otro. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 15. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién esperó con paciencia? Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa porque esperó. Y esto es la clave muy importante para los jóvenes de estos tiempos. Es que mi amiga de la escuela ya tuvo muchos novios y yo no tengo nadie. Y se desesperan. Y en ese momento de desesperación la riegan. Y después de 9 meses viene lo mejor. ¿Por qué? Porque las jovencitas de hoy todo lo quieren light, todo lo quieren express. Ya se les olvidó esperar el tiempo de Dios. Recuerdo a una persona que cuando fuimos a un viaje y regresábamos nos decía: es que mi esposa
ahora que ya estamos casados, me dijo que ella escribió y le pidió a Dios por mucho tiempo el tipo de esposo que quería cuando fuera el tiempo de Dios. Y lo que ella pidió, eso fue lo que Dios le dio, porque esperó pacientemente. Pero hoy en día las jovencitas ya no quieren eso. Y el Señor nos llama y nos exhorta ahora, y exhorta a las señoritas, a las jovencitas, que aprendan a guardarse para Dios y a esperar el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para que luego no anden diciendo: ay, es que mamá, papá me trata muy mal. Aprendan a esperar el tiempo de Dios. Veamos algunos personajes, hombres, que también son ejemplos a seguir y que esperaron pacientemente la promesa de Dios. Abraham, ya lo leímos hace un momento. ¿Cuál fue esa promesa? Abraham esperó 25 años con paciencia para que naciera su hijo Isaac. Todos ya sabemos esa historia. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, en el versículo 3, en Génesis 15, en Génesis 17, en Génesis 21. Ahí nos explica todo. Ahora, ¿Abraham cometió errores? Claro que sí, cometió errores. Pero finalmente su fe se perfeccionó a tal grado que llegó a ser llamado el padre de la fe. También tenemos a Jacob. Todos sabemos esa historia bonita, esa historia de amor, en Génesis 29, del 18 al 30. Él aprendió a esperar pacientemente la promesa. Tuvo que esperar 14 años para poder unirse a su amada Raquel. 14 años. Esperó pacientemente. Moisés, otro ejemplo. Moisés también esperó pacientemente la promesa de Dios. El Señor le dijo: tú sacarás al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y él dijo: híjole, pero ¿cuándo? Estuvo en el desierto de la prueba durante 40 años para poder estar listo para ese ministerio. ¿Cuál ministerio? De sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Pero también todos conocemos cómo Dios usó la vida de Moisés para liberar al pueblo hebreo, para gobernar, pero también para guiar a la nación por el desierto. Todos sabemos esa historia. Sin embargo, en Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés, ¿cómo era? Manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Era tranquilo, pero también era de carácter. Dios no se equivoca al escogernos a nosotros. Dios no se equivocó al escogerte a ti. A lo mejor tú eres el único de la familia que ahora sirve a Dios, que busca a Dios. Bueno, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Pero a lo mejor tú eres el único de toda la familia que se esfuerza. Porque el Señor tuvo misericordia de ti, de tu familia, de tus hijos, y te escogió a pesar de ti. Porque Él sabe que en el corazón que tú tienes traes un gran corazón. Un corazón que puede ser moldeado por Él. Porque si así no lo fuera, tú no estarías aquí. Pero antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti y dijo: de ti voy a sacar algo muy especial. Y tú serás ejemplo para toda tu familia. Por eso estás aquí. Por su gracia y su misericordia que estamos aquí. Si no estuviéramos en otro lado perdidos. ¿Cuánto tiempo has estado esperando el cumplimiento de alguna promesa y aún no ha llegado? Para las señoritas que nos ven en las redes sociales, ¿cuánto tiempo has estado esperando el cumplimiento de alguna promesa porque quieres formar tu familia? Yo hoy te digo: espérate tantito y ponte a ayunar y ponte a orar y aprende a esperar el tiempo perfecto. ¿Cuánto tiempo tendremos pruebas?
el tiempo que sea necesario. ¿Qué cosas pasaremos en esta vida? Las que Dios tenga preparado para nuestra edificación. Ahora, no te impacientes para no cometer errores. Ahora le decimos a nuestros hijos, no te impacientes para que no cometas los errores que nosotros cometimos antes de conocer a Cristo. No te impacientes para no echarla a perder todo ese esfuerzo que con mucho sacrificio, que con muchas lágrimas, que con mucho esfuerzo tus padres y toda la familia lo hemos hecho. No por nosotros, sino por la gracia de Dios. Espera el tiempo de Dios, ya que hay tiempo para todo. Pero también tenemos que comprender y entender que a veces la promesa de Dios está tan cercana y nuestra impaciencia lo echa a perder todo. Muchas veces hemos pedido a Dios que nos dé paciencia. ¿Cuántos le hemos pedido a Dios que nos dé paciencia? Muchas veces le hemos pedido a Dios que nos dé paciencia, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que Dios usa para producirla. Le decimos, Señor, dame paciencia para soportar a mis hijos, pero a veces no estamos dispuestos. Señor, dame paciencia por X, póngale usted lo que quiera, pero a veces no estamos dispuestos a pasar ese proceso. Dios no ha cambiado esos métodos que Él tiene para tratar con cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado sus métodos para moldear a sus siervos, a sus hijos. Estos grandes hombres que les acaba de mencionar, ellos tuvieron errores, tuvieron fracasos, pero finalmente aprendieron y llegaron a ser pacientes. ¿Cómo pudieron llegar a ser pacientes? Por medio de las pruebas que pasaron todos los días. Y termino con Santiago capítulo 1, versículo 4, y les invito a que se pongan de pie. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, dejemos que el Señor termine su obra en nosotros. Porque esto es un proceso largo. Pero el Señor nos pide, porque ya lo estudiamos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor nos pide que tenga la paciencia su obra completa, para que Él pueda trabajar en nosotros de una manera especial. Yo recuerdo hace muchos años, yo no sé con qué área de tu vida quieres que el Señor trabaje, pero no tengas miedo. Puedes decirle al Señor, sé sincero con Él. A veces tenemos miedo en decirle en qué área de nuestra vida queremos que el Señor trate, porque no sabemos cómo nos va a ir. Hace muchos años, en el 2009 para ser exacto, cuando yo llegué a la casa de rehabilitación, yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo de poder decirle al Señor las áreas de mi vida en las que yo quería que Él tratara conmigo, porque esas áreas de mi vida me llevaron al fracaso en mi matrimonio, me llevaron al fracaso al haber descuidado a mis hijas. Esas áreas de mi vida son las que me llevaron a ser un mal esposo, un mal padre de familia, un mal hijo. Y eso era mi temor de decirle a Dios, porque no sabía cómo me iba a venir. Pero un día yo escuché
alguien que estaba predicando y dijo, traza tus planes. Y yo entendí perfectamente esa parte. Y yo recuerdo que hice una lista de las cosas que a mí me afectaron, de las cosas que destruyó mi matrimonio, el dolor que causé a mis hijas. Y yo empecé a trabajar y todos los días yo venía a este altar y le decía, Señor, cámbiame. Soy un hombre orgulloso, ya no quiero ser más orgulloso. Señor, cámbiame, soy un hombre explosivo, ya no quiero ser más así. Señor, yo necesito que me cambies porque yo era mujeriego. Señor, yo le quiero ser fiel a mi esposa. Si tú me permites y me das otra oportunidad, yo te quiero ser fiel a ti, pero le quiero ser fiel a mi esposa. Señor, yo quiero amar a mi esposa y ayudarla en todos los aspectos en la casa. Porque no podía ni siquiera lavar, tomar un vaso o un plato y poderla lavar. Yo le decía, Señor, yo quiero ayudarla en todo. En todas las cosas que se hacen en la casa. Yo no quiero ser como aquellos que dicen, yo soy el hombre de la casa y tú haces todo, tú eres mujer. Mentira, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Nuestra esposa no es alguien, no es nuestra sirvienta. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea y se nos ha olvidado como cristianos. Y yo empecé a aclamarle al Señor todos esos días y le decía, Señor, trata conmigo en eso, porque el día que yo salga de este proceso de rehabilitación, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen padre, yo te quiero servir con todo mi corazón, yo quiero ser un buen hijo, porque quiero honrar a mis padres también. Y el Señor empezó a trabajar en cada área de mi vida. Y me dolió mucho el proceso. Y hay momentos en los que yo decía, ya no le pido nada más al Señor. Pero en el fondo de mi corazón algo me decía que yo necesitaba que el Señor trabajara en esas áreas en mi vida. Y lo ha hecho. Y lo está haciendo. Y como lo aprendimos hoy, lo seguirá haciendo. A fin de que el hombre, dice, sea perfecto y cabal. Dios, te adoramos, Señor, y te bendecimos por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra.